buenas noches, con el gusto de saludarle, le doy la bienvenida a una emisión especial del Heraldo de México aquí en Aguascalientes. Mi nombre ya me conoce, Chava Ramírez, y el día de hoy tenemos una mesa de debate verdaderamente de gala aquí en el Heraldo de México en Aguascalientes, transmitiendo desde el Boulevard Luis Donaldo Colosio, 113 Jardines de la Concepción. Vamos a hablar de un tema que sin lugar a dudas es fundamental para la vida pública, no solo de Aguascalientes, de México, sino también de todo el mundo. Las ideologías políticas, y solamente hablaremos de dos, que son las más importantes. La izquierda y la derecha. ¿Qué son? ¿Hacia dónde nos llevan? ¿Cuál sí y cuál no? Cada una con un defensor bastante férreo, bastante preparado y muy específico para esta noche. Comienzo por darle la más cordial bienvenida y agradeciéndole nos regale unos minutos de su tiempo para hablar de este tema a Juan Carlos Monedero. Juan Carlos Monedero, doctor en Ciencias Políticas, profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid y además cofundador del partido Podemos en España, uno de los ideólogos de la izquierda más importantes de todo el mundo. Gracias. Un poco excesivo, ¿eh? Okay. Yo creo que la izquierda se caracteriza precisamente por no ser tan soberbia y no pretender que alguien es tan importante. Digamos que un humilde pensador y activista del cambio social. Pensador activista del cambio social, veremos si Alan Capetillo está de acuerdo con no darle una presentación tan rimbombante. Alan Capetillo ha sido catedrático de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, abogado, vocero del Frente Nacional por la Familia, una organización históricamente ubicada en la derecha o incluso con la ultraderecha aquí en nuestro país. Entonces podemos inferir qué postura representarás esta noche. Bienvenido. Pues, muchas gracias, te agradezco por la invitación, además a Juan Carlos por su tiempo, y pues básicamente para tener un intercambio de ideas entre seres humanos racionales, ¿no? O que sueñen con intentar ser racionales, ¿no? Bueno, si somos de ultraderecha, muy racionales, bueno, no somos, es lo ¿no? que vamos a discutir. Pero ahí vamos a verlo. Vamos a ver. Vamos parando las armas. A ver. Creo que es válido comenzar por decir que es un tema muy amplio, amplísimo, hablar de las ideologías políticas en términos económicos, sociales, de seguridad, educativos, de salud, en prácticamente todos los rubros choca la izquierda y la derecha, por lo cual vamos a tratar de hacerlo digerible, ágil y bastante entendible para la audiencia, bastante generalizado, pero bien aterrizado. Comienzo con usted, Juan Carlos Monedero. ¿Por qué si la izquierda, y si nos pudiera decir qué es la izquierda para Juan Carlos Monedero, qué debería de entenderse por izquierda? La izquierda nace de Robespierre, que poco antes de la ejecución de Luis XVI y al situarse a la derecha, como en términos religiosos, a la derecha del Dios Padre, los diputados de la Asamblea General que querían mantener privilegios al rey, Robespierre lleva a los suyos enfrente, a la parte izquierda, ¿no? Y de ahí viene la denominación, que es una denominación que nace marcada, porque izquierda significa, en el lenguaje indoeuropeo, de donde viene la palabra, que coincide con linke, ¿no? En alemán, significa la mano inhábil, ¿no? La izquierda es la mano que es menos diestra que la mano derecha. Entonces siempre arrastramos ya desde la propia concepción que hay cosas diestras y cosas siniestras, hacer cosas a derechas y hacer cosas a izquierdas. Pero sin embargo, todo lo decente que tenemos en nuestras sociedades, lo mejor de nuestras sociedades, lo ha conseguido la izquierda, mientras que la derecha siempre ha estado como frenando el desarrollo de la historia. Eso no significa que la izquierda no haya cometido errores y eso no significa que la izquierda no necesite una autocrítica. Pero siempre que tú planteas que cualquier ventaja social tiene que repartirse entre los que la han construido, es decir, siempre que tú asumes que la riqueza es social, te estás situando en la izquierda, mientras que si tú mantienes la defensa del statu quo, si tú mantienes un orden supuestamente natural de las cosas, si tú frenas ese ensanchamiento de la democracia, pues te sitúas en los que frenan el desarrollo de la historia, te sitúas en la derecha. Alan, la derecha frena, con la izquierda avanzamos. ¿Lo compartes? Y también una introducción de qué es la derecha. A ver, no lo comparto. Bueno, de entrada, compartiría la parte histórica, que obviamente esto nos regresa al tema de la Asamblea Nacional Francesa, y podría tener una explicación histórica de cómo se ha desarrollado a partir de este concepto, que es un concepto que además ha ido mutando. En realidad, izquierda y derecha, como creo que debería entenderse el día de hoy, está diada este conjunto de conceptos, básicamente lo que intentan es simplificar las complejas posiciones políticas que realmente tendrían que referenciar a posiciones mucho más específicas. Tendrías que empezar desde el comunismo, el socialismo, la socialdemocracia, el liberalismo, los conservadores, la democracia cristiana y un conjunto más amplio de espacios ideológicos o posiciones políticas o ideologías, si tú quieres, en sentido más específico. Lo que
nos permite la diada de izquierda y derecha es de alguna forma ubicarnos en esa complejidad, que es compleja, que regularmente es un tema de análisis politológico, academicista, pero que en el sentido de los grandes grupos sociales les permite en general a las personas, al común de los ciudadanos, ubicarse más hacia un lado, más hacia el otro, a partir de cuáles son las posiciones ideológicas que comparten, ¿no? En general, en la derecha vas a encontrar al pensamiento conservador, al pensamiento liberal, al pensamiento demócrata cristiano, mientras que en la izquierda, en general, estoy simplificando, vas a encontrar posiciones socialdemócratas, posiciones socialistas, posiciones comunistas, ¿no? Creo que en general es de lo que hablaríamos, ¿no? De espacios políticos donde, izquierda-derecha, donde ubicas ideologías políticas o pensamientos mucho más concretos, mucho más estructurados, que regularmente se reflejan en autores. Obviamente no compartiría la posición de Juan Carlos respecto de que todo lo que se encuentre en la derecha necesariamente va a ser una lógica retardataria que evite de alguna manera el avance de la historia o esta superioridad moral que luego pretende tener la izquierda. Lo que sí es que en el pensamiento de derecha tradicionalmente encuentras de alguna forma una forma más prudente de abordar los grandes cambios sociales, ¿sí? Mientras la izquierda de repente tiende a ser muy constructivista, es decir, a ser hiperracionalista y tratar de construir grandes utopías que luego terminan en grandes infiernos. En la derecha regularmente se asume que los cambios políticos hay que verlos con mayor prudencia, con mayor inteligencia, y hay que tener algo de valor por la experiencia. Hay que valorar lo que la experiencia histórica nos da y ser un poco menos soberbios en términos intelectuales, porque tradicionalmente la izquierda trata de refundarlo todo y eso tiende a ser problemático. Ubico dos puntos, Juan Carlos. ¿La izquierda goza o se siente poseedora de una superioridad tanto moral como intelectual? Y además, dice Alan, constructores de infiernos. Es evidente que hay una superioridad moral de la izquierda, sobre todo porque la izquierda siempre presupone que todos los seres humanos somos iguales en dignidad. Y por tanto, frente a los que no plantean eso, frente a los que en el desarrollo de la historia han negado igual dignidad a las mujeres, a los negros, a los pobres, a los indígenas, etcétera, pues claro, la izquierda, que siempre ha querido, ya digo, ensanchar y por tanto incorporar al reconocimiento de dignidad a todos los seres humanos por el hecho de serlo, es evidente que la izquierda tiene una enorme superioridad moral respecto de la derecha. De hecho, las grandes barbaridades de la historia no son accidentes, como sí que ha pasado con la izquierda, por ejemplo con el estalinismo, que es un accidente. En cambio, la derecha, las barbaridades que ha construido forman parte de su corpus ideológico, ¿no? Creo que, claro que es verdad que la izquierda comete errores, sobre todo porque hemos visto que cada vez que hay un intento de la izquierda de poner en marcha alguna alternativa, le han puesto palos en las ruedas, siempre, históricamente, ¿no? Hay una cosa que quizá ayude a entender, y es que el punto de inflexión está en la Revolución Francesa, como planteaba mi interlocutor. Y hay tres grandes principios, que son los de libertad, igualdad y fraternidad, que son las grandes preguntas de la Ilustración que la izquierda va a hacer suyas. La izquierda, basta leer el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, donde plantean que una sociedad socialista será una sociedad donde la libertad individual será la condición de la libertad de todos, no como se interpretó de una manera torticera en la Unión Soviética, que para mí es una negación de la izquierda, aunque forma parte también de la tradición de la izquierda sin duda alguna, ¿no? Porque si no cometemos el error que creo que ha hecho Alan de decir todo lo bueno es de derechas y todo lo malo es de izquierdas o viceversa, y eso no puede ser porque no es, no es honesto intelectualmente, eso, pero, eso no sería honesto intelectualmente. Entonces, la izquierda, lo que sí que es cierto es que de las tres grandes preguntas de la Ilustración, la de la libertad, la igualdad y la fraternidad, busca, ¿no?, la libertad de todos, no solamente de los privilegiados, de todos, busca la justicia para todos, pero digamos que lo que le es más propio de la tradición de la izquierda es la fraternidad, eso de que nada del humano nos es ajeno. Es decir, para ser de izquierdas no solamente tienes que tener un sentimiento igualitario, para ser de izquierdas no basta con que tú pretendas una igual libertad para todos los seres humanos. Para ser de izquierdas tienes que hacer algo al respecto. Y esa idea de fraternidad, que hoy también tendríamos que incorporarlo como sororidad, es decir, esa hermandad entre la gente que tiene una carencia, creo que es la característica especial de la izquierda, mientras que la derecha históricamente lo que han hecho ha sido unirse siempre a los privilegiados, para mantener sus privilegios. En la Revolución Francesa, cortándole la cabeza a Robespierre, frenando las revoluciones de 1830, de 1848, impidiendo la Revolución Mexicana, impidiendo la Revolución Rusa. Es decir, siempre que hay
un desarrollo, siempre que, como decía Evita Perón, siempre que hay un derecho, porque hay que evitar un privilegio, ¿no? Ha estado la derecha siempre intentándolo frenar, y por eso, ya digo, es evidente que hay una superioridad moral, y por eso también es evidente que los grandes logros, cuando miramos nuestras constituciones, de lo que nos sentimos orgullosos, han sido logros que ha conseguido la izquierda poniendo el cuerpo, ¿eh? Hay derechos civiles, hay derechos políticos, hay derechos sociales y hay derechos de identidad, porque hay gente que ha puesto el cuerpo, la cárcel, la tortura, el exilio, el fusilamiento por parte de la derecha. Por tanto, cuando hoy nos declaramos emocionados por nuestras constituciones y los derechos, es de justicia reconocer que quien los ha peleado ha sido ese amplio espectro de lo que conocemos como izquierda. ¿Por qué la derecha siempre ha tenido ese señalamiento, Alan, de que se quedan apáticos ante la exigencia de derechos? Y te lo digo rápidamente, tú mismo lo dijiste, generalmente los de pensamiento conservador se ubican a ese lado de la derecha, los que están en contra de los derechos laborales generalmente, de los aumentos a los salarios mínimos, de los derechos de toda esta carpeta del progresismo, el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, todas estas leyes que van encaminadas a la discriminación positiva, a tratar de es que ya estás asumiendo, de hecho, con tus preguntas una posición ideológica. No, porque a Juan Carlos también le pregunté lo que tú señalaste. Ok, pero atiendo la pregunta concreta, porque finalmente lo que está en discusión es la concepción de justicia que tiene cada uno de los dos, ¿no? Respecto de la idea de libertad, la idea de igualdad, cómo coexisten en un entorno de fraternidad, en un entorno de coexistencia social. Estas preguntas, como bien lo referencia Juan Carlos, vienen desde la Ilustración y se han respondido de forma distinta, lo cual no significa que una posición tenga una superioridad moral sobre la otra, lo cual puede ser problemático y es complicado, porque cuando tienes o asumes una superioridad moral ex ante de inicio, pues básicamente estás cancelando el debate, porque cualquiera que no piense como tú es una persona malvada, perversa, torticera, en los últimos tiempos se les considera fóbicos de cualquier cosa, ¿no? Y eso me parece que es una forma peligrosa de pensar, porque ese maniqueísmo lleva a cancelar cualquier tipo de debate y de diálogo. Desde las posiciones que tradicionalmente se agrupan en el espectro ideológico de la derecha, se encuentra que la igualdad, uno de los principios que refiere Juan Carlos, se interpreta a partir fundamentalmente del principio de igualdad ante la ley, ¿sí? La igualdad que yo creo que defendería Juan Carlos sería más bien una igualdad de lógica sustantiva, de lógica material, que siempre hay una discusión qué significa el concepto de igualdad. ¿Como más subjetiva? En parte podría ser más subjetiva. La igualdad, y que aparte, la gran conquista de estos derechos básicos, derechos humanos que vienen desde la Declaración Universal, más que una conquista de la izquierda o de la derecha, genéricamente hablando, fue una conquista liberal, esencialmente del pensamiento liberal ilustrado, que reclamó la idea de que todos los seres humanos somos iguales en dignidad, ¿sí? Y al ser iguales en dignidad seremos iguales en derechos, lo cual desde el liberalismo y en general desde el espectro político de la derecha se entendería como la igualdad ante la ley. Todos ante la ley, ante el Estado, tenemos los mismos derechos. El problema es que en general en la izquierda se interpreta o se parte de la idea de que esta igualdad no es suficiente, puesto que en la realidad, más allá de la ley, existen desigualdades que se ubican como materiales o sustantivas, que tendrán que ser combatidas a través de estas figuras que tú ubicas, como las acciones afirmativas. Alan. A ver, bueno, estoy tratando de plantear el debate, pero es si tienes un contrapunto, adelante. Sí, claro que tengo un contrapunto, ¿no? Porque no se explica por qué la derecha ha estado en contra de cosas tan evidentes como, por ejemplo, el sufragio universal. Porque la derecha está aquí queriendo hacer valer, ¿no?, el liberalismo, y como el liberalismo, desde el comienzo, había gente reclamando el sufragio universal y la derecha siempre ha intentado frenarlo. Un sufragio censitario en términos de renta, no habéis dejado votar la derecha a las mujeres hasta el siglo XX, y ahora mismo Donald Trump está intentando que no puedan votar los negros en Estados Unidos, ¿no? Es decir, hay una limitación de derechos evidentes. A ver, pero decir, ahí estás haciendo una caricatura de aparte de no, es una caricatura, no, que están es una realidad. notablemente superadas. Las mujeres no han votado hasta el siglo XX. Mira, y no han votado hasta el siglo XX porque los liberales en la no le han disyuntiva dejado. de decir si las mujeres tienen que votar, yo voy a estar contigo, obviamente, en la lógica liberal ilustrada de la igualdad ante la ley. ¿Sí? Pero todo ser humano tiene dignidad, las mujeres son seres humanos, tienen dignidad, por lo tanto tienen los mismos derechos, los negros y cualquier, los pueblos originarios. Cualquier tipo de desigualdad jurídica es injustificable. Pero a mí me parece bien. Ahí estaríamos de acuerdo. Incluso me emociona, Alan, que lo reconozcas, pero habéis necesitado como 300 años para reconocerlo. Me parece bien. La lógica de la civilización. La Iglesia se tomó 400 años en reconocer que Galileo tenía razón.
El gran problema del pensamiento de izquierda es que construye colectivos y los enfrenta y exacerba conflictos, particularmente la izquierda. Últimamente está muy de moda el conflicto de hombres contra mujeres, antaño el conflicto era de proletarios contra burgueses. La izquierda generalmente atiza conflictos sociales, claro, o como disyuntivas, claro, las que ubica contradicciones, una lógica hegeliana. Claro, politizas. ¿Sí? Bueno, es una forma de entender la política, una forma que también es problemática. Es la única forma de entender la política. No, la política es conflicto. Y te lo digo como profesor de ciencia política. ¿Qué le tienes que quitar a una sociedad para que no hiciera falta la política? Pues el conflicto. Si fuéramos ángeles, decía Rousseau, no haría falta la política. Pero déjame matizarte una cosa antes, que creo que es importante en términos históricos. La gran diferencia entre la derecha y la izquierda, en términos de libertad, es lo que llamaba Isaiah Berlin la libertad negativa o la libertad positiva. La libertad de la derecha es la libertad de déjame hacer lo que me dé la gana. La libertad que reclama la derecha es no me pongas interferencias. Ahora le están regañando a López Obrador porque está regulando. Dice, regular es comunista, ¿no? Porque la derecha dice, no me pongas pegas a nada, no me hagas pagar impuestos, no me regules si estoy vertiendo depende de qué posición, contaminantes ¿no? en un río o estoy contaminando el aire, no me digas si puedo o no puedo conducir cuando he tomado. No me plantees nada, mientras que la libertad de la izquierda es una libertad positiva, es una libertad que realmente te posibilite ser un ser humano y desarrollar tus potencialidades como ser humano. Y ahí la gran diferencia es que desde la derecha siempre hay una reclamación de que los que tienen privilegios, sean privilegios de raza, de género, de clase, del tipo que sea, de estatus, de primacía sexual, la primacía que sea, reclaman que los demás no interfieran. Y esa es la gran pelea. ¿Y cómo no vas a pelear desde la izquierda cuando tienes que reclamar, como ocurrió, por ejemplo, no sé, en los años 80, que las grandes multinacionales no hicieran barbaridades, como por ejemplo decir a las mujeres del tercer mundo que no tienen que dar el pecho a los hijos, sino que lo que tienen que hacer es comprar la leche en polvo de Nestlé si querían ser buenas madres, aunque al usar una mal agua que no era potable mataban a los niños? Pues la izquierda tiene que denunciar eso y generar un conflicto, porque si no hay un conflicto, pues seguiríamos... casi te diría en las cavernas. El gran tema con esa lógica de izquierda es que esa lógica ubica en toda diferencia humana una jerarquía, y en esa jerarquía una opresión o una discriminación, tradicionalmente, ¿sí? Ya sea de burgueses sobre proletarios, o sea de hombres sobre mujeres, o de blancos sobre negros. El problema de ver las tensiones sociales de esa forma es que genera conflictos y los exacerba. Sí, hay tensiones naturalmente en la convivencia humana. ¿No hay conflicto, Alan, cuando las mujeres están subordinadas? ¿Es que no hay conflicto en el apartheid de Sudáfrica? ¿Es que no hay conflicto? Es que podría haber explicaciones alternativas más allá de la opresión. No todo tiene que explicarse bajo las relaciones de poder típicamente Foucaultiana. Cuando protestamos los de abajo. Oigan, cuando hay una presión de los de arriba sobre los de abajo, no, pero es que a lo que tenemos que aspirar, a lo que tendríamos que darle continuidad. Adelante. Te quiero preguntar algo, Alan, y me quedo con lo que decía Juan Carlos. Ustedes tienen históricamente el señalamiento, o bueno, al menos la derecha moderna tiene ese espacio político contra la izquierda, de decir, ellos nos están haciendo que creamos y respetemos cosas que nosotros no queremos respetar, y eso es un atentado contra la libertad, más o menos por ahí va el tema. Como por ejemplo el hecho de que tú constantemente hablas de que se nos obliga a nosotros a respetar a la comunidad LGBT, o al menos de aceptarlos, incluirlos. En cambio dice la izquierda, nosotros buscamos las libertades. ¿Quién busca las libertades? A ver, vamos a ver. Ya lo está llevando el conflicto identitario. Que creo no, que no es un conflicto identitario. No, pero déjame dar una explicación en beneficio del público, ¿no? Yo creería, y a lo mejor Juan Carlos estará de acuerdo con ello, que el conflicto izquierda y derecha ha evolucionado a lo largo del tiempo. Particularmente en el siglo XX, pues el conflicto estaba fundamentalmente en el eje económico, ¿no? El comunismo y el capitalismo. El muro de Berlín separando la Unión Soviética del occidente liberal capitalista. O el socialismo, si tú en la Europa occidental no hemos apoyado a la Unión Soviética con sus y hemos matices, defendido situaciones socialistas. Hipersimplificando, ¿no? Cae el muro de Berlín, viene esta discusión del fin de la historia, que probablemente estaríamos de acuerdo en que fue una estupidez esa tesis en general, y últimamente en los últimos... Jorge Castañeda un libro tan idiota, o más idiota que esa tesis. Bueno, yo creo que Fukuyama sí se equivocó en la tesis, eso estaría completamente de acuerdo. ¿Jorge Castañeda acertó? No lo he leído su libro, te mentiría si te diera una opinión. Tienes que leeros entre mexicanos, no leer solamente autores gringos. Hago lo que puedo. Tienes que leeros pero entre bueno, pero dame espacio. Yo te diría que ahora la izquierda en los últimos años, particularmente los últimos 15 o 20 años, ha girado hacia el tema identitario. ¿Sí? Hacia el tema de las llamadas políticas de identidad, que entran de todos estos conflictos de mujeres, homosexuales, minorías, blancos, negros, que aparte va muy en la lógica de autores que seguramente recordarás perfectamente, que es Chantal Mouffe,
Ernesto Laclau, ¿no? La idea de construir una nueva izquierda a partir de particularizar, bueno, de articular en cadenas de equivalencia, con la lógica de Laclau, estos conflictos para construir una narrativa colectiva a partir de la cual la izquierda pueda hegemonizar el campo político e ir por la lucha por el poder, ¿no? Que es lo que ha hecho la izquierda como lógica de estrategia electoral o política. Lo que ha hecho es exacerbar estos conflictos de identidad entre todas estas minorías en la lógica de poder alcanzar el poder, y eso es lo que hemos visto que ha hecho la izquierda a nivel global, y eso es lo que hace Unidas Podemos en España. Entonces, ¿cómo vamos o me vas a con el tema decir de que no? libertad? O sea, Bueno, ¿me recuerdas un chiste del Roto que decía A uno, ver. tengo hambre, y le decía un rico, no me politices las cosas, ¿no? Es que claro, o sea, si alguien tiene hambre, pues claro que tiene que politizar las Bueno, cosas. pero a ver, estás cambiando el eje los político. conflictos, fíjate, los conflictos es verdad que el conflicto derecha-izquierda ha sido durante mucho tiempo un conflicto esencialmente de clase, y yo creo que eso ha sido un error. Porque Ahí también ha habido un estaríamos de conflicto acuerdo. que ha sido una simplificación, porque había también un conflicto de género. Como plantean autoras como Silvia Federici, te está diciendo que el desarrollo capitalista no hubiera sido posible si no condenamos a las mujeres a hacer trabajo esclavo en el matrimonio, y a la que se quejaba le prendíamos fuego y la llamábamos bruja. Yo te diría... Entonces, el conflicto de género es un conflicto que lleva tanto tiempo como el desarrollo del sistema capitalista. Igual que el conflicto de raza. Es decir, el sistema capitalista no se hubiera desarrollado sin la conquista de América por las potencias europeas, si no hubiera sido a través de la esclavitud, si no hubiera sido el sojuzgamiento de continentes enteros para el beneficio de unos pequeños países que siguen siendo los prósperos, ¿no? Yo te contraargumentaría que lo que más bien pasó fue que se agotó la narrativa política del conflicto económico, del conflicto del obrero contra el burgués. Esa narrativa política cayó junto con el muro de Berlín, y lo que hizo la izquierda es buscar nuevos sujetos políticos que pudiera politizar para poder generar focos de conflicto a partir de los cuales construir sus estrategias hegemónicas, que es parte de la lógica política del que persigue la izquierda en general. La incorporación de nuevos derechos lo haces por joder. A ver, es que la discusión misma está en qué debe ser un derecho y qué no es un derecho. Así que es la gran discusión. El problema es que la izquierda presenta muchas reivindicaciones que podemos discutir como que ya fueran derechos. Como están planteando ahora sectores en Estados Unidos, ¿tú puedes explicar la historia de Estados Unidos sin la esclavitud? Probablemente no. Cuando los padres del constitucionalismo norteamericano, como Jefferson, tenían plantaciones de esclavos. A ver, hablaban de la libertad y tenían plantaciones de esclavos. Sí, a ver, ¿cómo no vas a incorporar eso? Yo no te o lo voy que te decía de las mujeres. Si las mujeres, el pensamiento liberal decía textualmente que las mujeres no podían votar, porque cuando las mujeres decían que no, en realidad estaban diciendo que sí. A ver, y por tanto, como no autorizaban con su cuerpo, no podían autorizar políticamente. Y todo el pensamiento liberal ha dejado a las mujeres de lejos. Y lo que te diría es que la izquierda a menudo se ha equivocado al no incorporar los conflictos también de género, los conflictos de raza, incluso, fíjate, conflictos que te pueden parecer menores, como los conflictos LGTBI. ¿Sabes por qué son tan relevantes? ¿Sabes por qué, por ejemplo, en España la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha peleado a favor de un colectivo chiquito como es el colectivo trans? Y es el gran tema toda la semana pasada en España. Claro. ¿Y sabes por qué defendemos al colectivo trans y por qué defendemos los derechos LGTBI? Porque una de las grandes articulaciones de la derecha y sobre todo de la extrema derecha es recuperar un modelo de familia patriarcal basado en un orden natural de las cosas que lo dicta Dios, y donde esa virilidad termina, y donde esa virilidad que necesitan para trasladar luego esa virilidad a una sociedad violenta, una sociedad militarizada, como siempre ha sido el aspecto que ha defendido la extrema derecha, recordemos el fascismo o el nazismo, necesitan sojuzgar a las mujeres y necesitan sojuzgar a cualquiera que tenga sexo sin que esté abocado a la reproducción. Y por tanto, por eso ese odio que tiene la derecha hacia el mundo LGTBI, que no sería tan relevante y no tendría que darnos tanto que hablar, pero que como se convierte en un objetivo vuestro, como una manera indirecta de sojuzgar a las mujeres, defender al colectivo LGTBI es defender la posibilidad de una sociedad donde la violencia que expresa la extrema derecha no tenga espacio. A ver, yo te diría que el tema de la igualdad ante la ley ha estado garantizada por el pensamiento liberal durante los últimos al menos 50 años en todo el occidente, ¿no? Ya no me voy a ir más atrás para no discutir temas un poco anacrónicos. Pero si había apartheid en Estados Unidos, los negros no han votado. Yo no te voy a defender, y creo que en general no se defiende la desigualdad o los tratos privilegiados por parte de un grupo sobre otro, o un tema de discriminación legal. Yo no creo que nadie lo va a defender
defender racionalmente en el occidente liberal. Pues vuestros ilustrado. gurús, A ver, Alan, pero Hayek, espera, Milton Friedman, defendiendo el apartheid. A ver, yo no... en Sudáfrica. A ver, o sea, vuestros grandes gurús defendiendo el apartheid. A ver, conozco perfectamente la obra de Hayek y no recuerdo que en alguna parte de su obra no apuestes, haya defendido eso, ¿sí? No pero lo revisamos con todo gusto, ¿sí? Que lo pero el tema central es que la igualdad ante la ley creemos que es el único rasgo de igualdad al que podemos llegar. Ya más allá de eso, esta discusión respecto de las llamadas desigualdades estructurales o sustantivas, a lo único que te evoca es a una permanente intervención del Estado en la vida ya cada vez más privada de las personas. Como han partido de esta idea del feminismo de los 70, de que lo personal es político... ¿Que estarás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. ¿No crees que lo privado es público? No, que lo privado es público. Tendrás que explicar, desarrollar el concepto. Pero pues déjate... Si un marido viola a su mujer, no puede decir que como ha pasado en la alcoba es privado. Pues, eso es público y es una violación. Puedes hablar de un delito, pero el problema es que cuando con la teoría de género, por ejemplo, que es parte del pensamiento de izquierda moderno, cuando lo que busca es politizar toda la convivencia humana en todos los aspectos, en todos los espacios en los cuales convivimos los seres humanos, pues probablemente nos lleve a un escenario delirante donde estemos buscando relaciones de poder y de opresión en todas partes que haya que subvertir, que es básicamente la narrativa que plantean a partir de esa lógica Foucaultiana. Lo contrario es que no existe poder prácticamente en todos los ámbitos de la sociedad. La gran discusión en ese sentido sería... No hay poder en la familia. No hay poder en la universidad, no hay poder en la empresa. Probablemente haya... Te devuelvo la pregunta, ilústrame, porque a lo mejor todo lo que haya leído en mi vida lo he leído malamente. Dime dónde no hay poder. Dime un solo ejemplo donde no haya poder. Donde no haya poder, es que depende de la interpretación o el concepto del que acabas de afirmar. Pero dame un segundo. Es a que nuestra también, querida audiencia acabas de afirmar que la izquierda estamos queriendo buscar poder en todos lados. Y yo te digo, ilústrame y dime un solo ámbito donde no haya poder. No, yo creo que en general en la convivencia humana hay tensiones de todo tipo, ¿sí? Pero a cada tensión, denominarla como una relación de poder y de opresión me parece que puede caer en un exceso que nos lleve a un delirio de estar ubicando en la convivencia humana o querer leer toda la convivencia humana bajo una lógica de opresión, que me parece problemático también porque básicamente lo que generas es una histeria colectiva donde todo el mundo está buscando en todo momento cuál es el acto de violencia, porque es otro de los conceptos que en general en la izquierda ha diluido su significado, y en todos lados tenemos que ver esta violencia manifestada por esta opresión, por esta discriminación estructural que en todos lados se está planteando y que es muy problemática para la convivencia humana, y que de hecho en España, por ejemplo, lo están manifestando con el tema de la ley solo sí es sí, que entiendo que será que seguramente tendrás una posición muy concreta al respecto, pero este tema de la tensión entre hombres y mujeres cada vez politizarla más por parte de la izquierda, particularmente identitaria, pues me parece que está generando una sociedad donde es muy complicada que la convivencia humana pueda tener un grado de cordialidad, de civilidad, porque si las mujeres tienen que vivir buscando la opresión estructural y patriarcal por parte de los hombres y los homosexuales por parte del heteropatriarcado, falocentrista y opresor, me parece que es una narrativa que tensiona cada vez más la sociedad y es parte de la lógica de la nueva izquierda. ¿Por qué? Porque el discurso de la izquierda necesita víctimas Alan, que liberar. Si en España el 80% de las violaciones no se denuncian, las mujeres no denuncian el 80%. Es que fíjate, escúchate lo que estás diciendo, Alan. Te lo digo con cariño. Es decir, fíjate que en el momento en que tú estás planteando que identificar los espacios de poder prácticamente nos convertiría en una sociedad donde estamos todo el día como si fuera esto Juego de Tronos. No. Yo tengo una lectura política de todo lo que pasa en mi entorno y eso no me hace que esté como un pepito grillo constantemente, ¿no? Uno tiene gradaciones de las peleas que da y las que nos da. Lo que me parece terrible es que tú niegues que en todos los ámbitos de la asistencia existe poder, porque entonces estás negando las personas que están subordinadas a que puedan ni siquiera enunciarlo para que deje de pasarlo, frente a un empresario que te hace trabajar más horas de las que te corresponden y no te las paga, un marido que utiliza el poder patriarcal para sojuzgarte, un hijo que no puede tener derechos porque el padre en nombre de esa familia patriarcal le dice cuando seas mayor pues ya comerás huevo. O sea, todos esos ámbitos, aquí ya no te digo nada, los pero pobres imagínate que no han las consecuencias espacio, nefastas de politizar cada uno de esos espacios a ese grado. Sí, esto además lleva a un estado elefantiásico que tiene que estar de alguna manera dotándose de leyes, muchas veces totalitarias, para poder incidir dentro de esa supuesta opresión que se está detectando.
Es decir, si Es todos los problemático, empresarios, ¿sí? si todos los poderosos, si todos los dueños de medios de comunicación, si la jerarquía de la Iglesia Católica en España o aquí, si los miembros del Yunque, si la extrema derecha que escucha los cantos de sirena de Vox, si los descerebrados que el otro día montaron aquí un concierto neonazi, si toda esa gente recibiera una educación pública, gratuita y de calidad, seguramente que se desasnaban. A ver, es decir, a ver, que hay depende problemas, lo- que tiene, de- hay de- problemas que tiene la gente simplemente por falta de cultura y de A reflexión. ver, pero es que Yo en eso soy depende qué optimista. tipo de educación les quieras dar, porque también eso de darles una educación a todos y que con esa educación se van a comportar como tú quisieras que se comporten, suena mucho a adoctrinamiento ideológico. Hay una discusión también compleja ahí. ¿Por qué? Porque básicamente lo que estarías planteando... ¿Qué piensas de A ver, cuando- quien cuando- nos ha adoctrinado toda la vida ha sido a la ver. Iglesia Católica? A ver, bueno, sí. Que te ha dicho a no ver, te toques, Carlos, no te Juan juntes Carlos, con esto, no Alan, te a juntes ver, con a ver, nosotros. bueno, vamos a darle orden a la discusión con Sí, Chava. vamos a un tema antes de seguirnos yendo a otros temas que son un poco más específicos. Quisiera hablar del tema México. Quisiera que Juan Carlos lo tropicalizara también al tema Iberoamérica y que nos dijeras cómo va la izquierda. Evidentemente ya no es la izquierda marxista del siglo XX que se dividía en dos bandos que luchaban por el comunismo, el socialismo, la Liga 23 de septiembre aquí en México, sino que ha avanzado el día de hoy a este tema más de poder redistribuir la riqueza, de poder hablar sobre temas de discriminación positiva, los temas identitarios, poder reconocer a las minorías que durante mucho tiempo fueron vulnerables. ¿Cómo va la izquierda actualmente? Tanto en Vamos a México ver, como en la Latinoamérica. izquierda ha cambiado radicalmente. Hay un punto de inflexión en América Latina, también en Europa, que es el mayo del 68 y su vertiente autoritaria, que es la invasión de Checoslovaquia. Ese es un punto de inflexión, donde llega antes en Europa, es un corte de relaciones con la Unión Soviética y donde empieza a desarrollarse una izquierda alternativa, una izquierda que ya no bebe, ¿no?, de los presupuestos marxistas, que ya no bebe de los presupuestos mucho menos soviéticos, que es donde van a hacer lo que planteaba antes Alan. Si la clase obrera ya no es el sujeto de transformación, hay que buscar otros sujetos, que es donde la obra de Laclau y de Chantal Mouffe tiene sentido. Aquí tarda algo más, pero sobre todo creo que es muy relevante el hecho de que en América Latina el modelo neoliberal es donde tiene más fuerza. De hecho, empieza en el 73 con el golpe de Estado contra Salvador Allende y el Frente Popular, donde la derecha del mundo lo celebra y lo aplaude, y donde Milton Friedman y Hayek dicen textualmente que prefieren el autoritarismo de Pinochet que el totalitarismo de Allende, ¿no? O sea, Hayek y Friedman, los grandes pensadores del modelo neoliberal, justificando los asesinatos y las muertes en Chile, que es una cosa horrorosa. Por cierto, luego les dan el premio Nobel a los dos de economía, Hayek y a Friedman, en el entorno del apoyo a la dictadura, que es una cosa bochornosa que sería para anular todos los premios Nobel de economía y hacer que desaparezcan, porque Alfred Nobel nunca puso en su testamento que tendría que haber premios Nobel de Economía. Se los inventa el Banco de Suecia para justificar eso, más políticas neoliberales en una Suecia donde había Que si más me- elementos si me socialistas. permites ahí Pero un comentario, te escucho y planteo el fin de esto. Creo que el punto de inflexión va a estar en el auge del modelo neoliberal en América Latina, que va a generar respuestas. Aquí, en México, el neoliberalismo empieza en el 82 con Miguel de la Madrid y el PRI abrazando el modelo neoliberal, igual que en España lo va a hacer Felipe González a partir del 82, y que va a generar una respuesta que ya no es una respuesta anticapitalista, sino que va siendo una respuesta antineoliberal. Esa respuesta antineoliberal, donde el sujeto clase obrera se empieza a complejizar, va a generar nuevos partidos en todos nuestros países. Ya no van a ser los partidos socialistas ni los partidos comunistas, sino que van a surgir nuevas formaciones políticas. Va a haber con el cambio de siglo una primera oleada de izquierdas, donde está Hugo Chávez, Correa, Evo Morales, Néstor Kirchner, Lula da Silva. Después hay un regreso de la derecha y ahora hay una segunda gran oleada de izquierdas que todos son expresados en nuevos partidos políticos, que son partidos políticos donde hay una reclamación clara material, pero que también incorporan la multiplicidad de los sujetos. Hoy la izquierda en América Latina no puede pensarse sin defender, por ejemplo, la Pachamama, sin defender a los pueblos originarios y su lectura ecologista. No puede pensarse la izquierda latinoamericana sin el auge del feminismo. No puede pensarse la izquierda latinoamericana sin las nuevas formas del imperialismo, ¿no?, que es un imperialismo que ya no tiene tanto que ver como el imperialismo se expresó en el siglo XIX o en el siglo XX, sino que tiene que ver también en una lucha contra grandes multinacionales, etcétera. Y por tanto, se está reinventando. Una de las dificultades que tiene la izquierda ahora es que se está reinventando y sufre una cosa que decía
un autor chino que planteaba que si no hay claridad en la ideología, no puede haber claridad en la organización. Y por eso, como no hay absoluta claridad en la ideología, porque se está inventando, a menudo las fuerzas políticas de la izquierda también están en una suerte de ensayo y error, intentando articularse políticamente en partidos-movimiento, que lo intuimos, pero que todavía no lo tenemos cerrado. Alan, permíteme plantearte algo antes de que vayas a replicar y también me des algo de tu punto de vista sobre la derecha en México y en América Latina. Creo que es evidente que constantemente la gente toma bandos. E históricamente se identifica a la derecha en el tema económico como quienes están del lado del capitalista y creo que es algo innegable. Mientras que la izquierda parece estar siempre del lado del obrero, de quien lucha por la justicia laboral, las personas económicas. Otra vez ya estás ideologizando, pero bueno, venga. Puede ser que sí. Ahora, América Latina, la mayoría de América Latina, la mayoría de los países están gobernados en esos momentos por partidos que se identifican de izquierda. En 2018 el régimen cambió en nuestro país después de mucho tiempo, desde Miguel de la Madrid cuando se adhiere al GATT, luego al consenso de Washington, después las políticas privatizadoras. Eso termina al parecer en 2018 con la llegada de un nuevo régimen. Y luego esto se suma a que los partidos que históricamente en nuestro país han sido de derecha, hoy parece darles vergüenza ubicarse abiertamente en la derecha. Por ejemplo, Acción Nacional, que parecería ser el último bastión partidista que le queda a la derecha en nuestro país. Yo te lo pregunto, ¿no está muy débil la derecha? ¿Cómo vive la derecha en los tiempos modernos? Ese es un gran triunfo ideológico de la izquierda, particularmente que ha sido muy buena satanizando en general a todo lo que ella dice, la izquierda, que es la derecha, ¿no? Porque tradicionalmente la izquierda es la que sataniza y recurre mucho a estos epítetos como fascista, ¿sí? O neoliberal, otra palabra que también es compleja respecto a qué refiere exactamente, y ha construido estos anatemas alrededor del pensamiento de las ideologías políticas que se ubican a la derecha del espectro político, ¿sí? De tal manera que los que podrían ser demócratas cristianos o conservadores o liberales, que son tradiciones políticas filosóficas respetables en términos generales y con pensadores muy sólidos, en general no se atreven a definirse como parte del espectro político de la derecha porque tienen miedo a algo que la izquierda hace muy bien, que es satanizar moralmente al enemigo. ¿Sí? La izquierda se caracteriza por tener esta capacidad muy bien construida, porque aparte entienden muy bien que la discusión política es algo que se da fundamentalmente en el terreno de los conceptos, las ideas, las palabras y la cultura en términos generales, porque leyeron muy bien a Gramsci, eso es algo que tiene una gran ventaja que tiene la izquierda, mientras que en general quienes defienden un paradigma particularmente la lógica del siglo XX económico de la lucha política, donde la lucha política es la discusión sobre la intervención del Estado en la economía, pues tradicionalmente se mueven muy mal en ese tipo de discusiones, ¿sí? Porque estúpidamente, en mi opinión, toda esa lógica política creía, hasta hace no mucho, creo que ahorita ya lo están también reinterpretando, porque si la izquierda se está reinventando, la derecha también, entendían que ser de derecha era básicamente estar a favor del libre mercado, en términos generales, y ya. De los capitalistas. A favor del, por llamarlo de alguna manera, del libre mercado. La palabra capitalismo es técnicamente correcta, pero tiene una connotación también perversa. El orden del libre mercado. Se hubieran portado mejor en los últimos 300 años y el capitalismo no estaría tan manchado. Estaría con un poquito más de comportamiento decente. Pero ¿estás de acuerdo que el comunismo no vendió rosas en la Unión Soviética ni en la China de Mao? Sobre todo persiguió a la gente de izquierda más decente, sí. Bueno, digo, y eso era el régimen de la izquierda, ¿no? Y en Cuba no precisamente, y en Corea del Norte no es precisamente un régimen de libertades. ¿Qué queda? Corea del Norte y Cuba, ya está. Bueno, pero como tú bien lo has dicho, del comunismo cuando no existe ningún país que reclame el comunismo. Es un poco querer construir un hombre de paja, una discusión. Juan Carlos, me estás planteando una discusión histórica. La derecha hoy, que yo entiendo la que yo peleo, Alan, se llama Fondo Monetario Internacional, se llama CIADI, se llama Banco Mundial, se llama Organización Mundial del Comercio, se llama OEA, se llama una cosa que planteaba Hayek, tu querido Hayek, que decía que para intentar frenar las protestas en los estados nacionales había que crear un dispositivo internacional que nos robase la libertad y la democracia. Y lo plantea Hayek con esa contundencia. Es que en esa no podemos en nuestros países tener democracia porque no nos dejan los bancos internacionales, no nos deja el Fondo Monetario, el entramado financiero internacional. Dices, ha ganado la izquierda. ¿Cómo que ha ganado la izquierda? Cuando planteas eso casi estoy escuchando a Santiago Abascal.
¿sí? Porque tú lo que estás planteando es la discusión contra el globalismo, contra la idea de que hay un orden internacional que me está imponiendo políticas públicas, particularmente en el caso de España, en la Unión Europea, a través de Bruselas. ¿No has oído una sola vez a Bascal que critique a la Unión Europea? No, hombre, bastante, Nunca. digo. No, Creo que parte del núcleo de Vox y en general, junto están con... a favor es la de la Unión discusión Europea, respecto están de... a favor del Fondo Monetario Internacional, Pero para no perdernos, ¿cómo está la derecha? ¿Está débil? ¿Está fuerte? A ver, yo creo que en general es que el espacio político de la derecha es un espacio muy pujante porque hay un electorado muy amplio, particularmente de clases medias, a las que las políticas en general de la izquierda no le parecen atractivas y no las comparte. Los partidos políticos son otra cosa. ¿Pero por qué no gana la derecha? Porque, no, a ver, en los últimos años en América Latina, que es lo que referiste, pues sí ha habido un bandazo a la izquierda, como unos años antes lo hubo hacia la derecha. Si tú te vas hace 5 años, toda América Latina estaba en general pintada de azul. ¿Qué personajes, Alan? A ver, Bolsonaro, no, y en la izquierda... Milei, bueno, no es que Hugo Chávez Lasso, y compañía... Hugo Chávez sacó a varios millones de personas de la pobreza, igual que Lula, igual que Dilma, igual que Correa. O Cristina Kirchner, que acaba de ser sentenciada también penalmente por la comisión de delitos. Pero bueno, yo creo que señales eso, porque un sitio donde se está resguardando la derecha, porque no gana elecciones, se está resguardando... En la derecha judicial. Por supuesto, o en la institucional. Yo vengo desde España, veo aquí al Instituto Nacional Electoral y me parece que hace el mismo comportamiento a menudo que veo en los jueces reaccionarios de derecha o de extrema derecha de mi país. Es que esto y veo que hay gente que, y termino, veo gente que no es capaz de ganar las elecciones y que utiliza instituciones como el INE o la judicatura para intentar atacar a los adversarios políticos que no es capaz de derrotar en las urnas. Es que la lógica... No digas tú que la derecha... Vamos al tema. Me quedo con algo que mencionabas. Decías, nos han ganado como que esa batalla. ¿No es en sí ya una victoria de la izquierda? A ver, es una batalla. Naturalmente en ese terreno han sido exitosos, eso no se les va a discutir. La narrativa. En la narrativa, lo cual no significa ni que sus políticas públicas o su visión antropológica del ser humano sea la más inteligente. Eso es problematizable. Yo creo que tanto la izquierda como la derecha se están redefiniendo en el conjunto de América Latina, de Iberoamérica y en general en el mundo, ¿sí? Porque mucho tiene que ver con el cambio antropológico que deriva de estos aparatitos, ¿no? Que en muchos sentidos está cambiando toda la lógica de la convivencia humana y en ese sentido pues se tiene que redefinir qué es lo que entendemos por izquierda o por derecha y tiene que haber nuevos desarrollos ideológicos y filosóficos respecto de cómo van a convivir los seres humanos en la era de la información. Es una discusión compleja que se está dando y que están empezando a surgir desarrollos teóricos respecto de cómo vamos a articular la convivencia humana en esta nueva realidad tecnológica que vivimos, en este nuevo contexto antropológico, ¿no? Pero bueno, al margen de esto, yo lo que te diría es, ambas estructuras políticas, ambos campos, espacios, se están redefiniendo. La izquierda ha tenido una ventaja porque entiende mucho mejor la complejidad de la batalla política y electoral. Han entendido, por ejemplo, y ahí Chantal Mouffe y Ernesto Laclau han sido muy brillantes, eso no se los voy a discutir, que la narrativa es importante en la construcción de proyectos electorales, no necesariamente en la construcción de proyectos de gobierno. La izquierda ha sido muy eficaz ganando elecciones, pero no necesariamente eficaz ejerciendo funciones de gobierno, ¿sí? Sobre todo cuando no te dejan. A ver, es que cuando... Porque te dan golpes de Estado, te frenan tus posibilidades, bueno, es que utilizan también... instituciones donde están escondidos y agazapados. A ver, es que el orden... y las utilizan déjame nada más contestar rápido eso. A ver, es que ahí te enfrentas a los límites institucionales del Estado de Derecho. Porque el hecho de que ganes una elección no te da un poder omnímodo sobre el conjunto de la sociedad. Metieron sin pruebas a Lula en la cárcel cuando le sacaba 20 puntos a Bolsonaro y el Tribunal Supremo tuvo que anular ese juicio y ha vuelto a ganar las elecciones habría Lula. que discutir ese caso en particular, persiguiendo pero en todos los lugares nos están persiguiendo el tema central jueces que están haciendo el papel que no hacen los partidos políticos. El tema central es que cuando la izquierda se encuentra con un límite institucional, tradicionalmente tiende a satanizarlo como parte de la derecha judicial o como parte de la mafia del poder. Y me parece que es una lógica muy tramposa de plantear las cosas. Hay límites institucionales, que es el orden político liberal constitucional en el que nos hemos dado las democracias liberales para convivir, y que simplemente no le permiten a la izquierda hacer todo lo que quisiera porque ha ganado una elección. Ha ganado una elección, temporalmente ejerce el gobierno dentro de los límites de las constituciones liberales que tenemos, lo cual no significa que ganar una elección te dé un poder soberano, omnímodo o sin restricciones políticas. La derecha se reinventa en un terreno más adverso. En parte
peso. Para terminar, un minuto para conclusiones. Empiezo contigo, Juan Carlos. ¿Quién se sobrepone a quién? Difícilmente, seguramente va a ser posible poder sacar una conclusión de ver quién gana, pero ¿quién se sobrepone a quién en los tiempos modernos? Y nada más, que pudieras reconocer algunos episodios donde la izquierda se ha equivocado. Pues son muy evidentes, ¿no? La Unión Soviética fue un error evidente, pero también es un error cuando desde el 17 que empieza la Revolución Rusa se crea una santa alianza para intentar frenar el desarrollo, ¿no? Incluso con el intento de asesinato de Lenin. Es decir, que cuando gana la izquierda, la derecha siempre pone palos en las ruedas, históricamente. Incluso no acepta el resultado electoral, dice que el gobierno de López Obrador es ilegítimo, dice que el gobierno del Partido Socialista y de Unidas Podemos en España es ilegítimo, dan golpes de Estado, como ha ocurrido en Bolivia, como ha ocurrido ahora mismo en Perú, como ocurre, ya digo, en un contexto donde la derecha no termina de aceptar las reglas del juego. Tenemos ahora mismo la paradoja de que es la izquierda la que está defendiendo la democracia liberal, cuando no te permite desarrollar todas tus políticas. Y es la derecha la que está utilizando de una manera espuria a los medios de comunicación. Las fake news están controladas por grandes empresas que apoyan a los partidos de derecha. Igual que lo que está ocurriendo con las redes sociales. Lasso en Ecuador tiene un call center, ¿no?, donde lo utiliza para generar bulos por todos lados. Tienen el control judicial, donde están encarcelando o sacando del juego político a todos los líderes. Cristina Fernández de Kirchner, Correa, Evo Morales, Pablo Iglesias. Yo he tenido 14 juicios, es decir, que la derecha judicial es una realidad. Yo lo que confío es que si estamos de acuerdo en que las grandes preguntas de la Ilustración siguen siendo válidas y queremos para nuestros países que todos los ciudadanos, toda la gente que vive en nuestros países tenga el mismo acceso a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad, pongamos, ¿no?, las herramientas para que eso sea real. Y yo le pediría a la derecha que haga juego limpio y que cuando pierde las elecciones que reconozca el resultado electoral y no haga trampas con jueces, con institutos nacionales electorales, con medios de comunicación, con presiones internacionales, con presiones de los Estados Unidos para frenar el resultado electoral. Si confiamos en las elecciones y las elecciones generan soluciones pacíficas, le pediría a la derecha que las respete. Muy brevemente, conclusiones, Alan, y una autocrítica para la derecha. No, yo lo que diría es que en México quien no respetó nunca los resultados electorales y denunció permanentemente fraude cuando perdió las elecciones fue la izquierda de López Obrador. López Obrador hasta la fecha jamás reconoció que perdió una elección. Pero bueno, ya concluye... Demostrado el fraude, ¿no? Otra vez. Ahí tenéis a Genaro Luna. Es que cuando la Ahí izquierda tenéis a pierde... Genaro Luna, cuando, que vaya bochorno, ¿eh? Es otra discusión. Cuando la no, izquierda cuando pierde Genaro las Luna, elecciones, Genaro resulta que Luna, hubo fraude. Genaro Cuando Luna las no gana tiene la nada que derecha ver. es al revés. Concluye, Alan, Concluimos la discusión para no concluimos, embarcarnos Alan, por favor. en ese debate. Respecto de la pregunta concreta de la derecha que me hiciste, ¿me la repites rápidamente? Una autocrítica para la derecha. Una autocrítica para la derecha, creo que lo han circunscrito demasiado el discurso a los temas economicistas, creo que la política es mucho más amplia que la discusión respecto del modelo económico, creo que hay que aprender también de la izquierda el éxito que tienen para construir narrativas electorales de corte populista en el sentido técnico del término, en el sentido en el que lo desarrolló No, pero algo Ernesto. bueno, un episodio que digas, nos equivocamos. Que la derecha se haya equivocado. En América Latina en general, ¿no? Pues ha tenido grandes episodios de corrupción en general, ¿sí? Que también los ha tenido la izquierda, pero a la derecha le ha empezado de manera sistemática La a pasar los años, corrupción. y le han dado a la izquierda un falso argumento moral que ha utilizado en diferentes elecciones para ganar votos, aunque cuando llega regularmente la izquierda es igual de corrupta que la derecha, ¿No te solo que parecen lo las dictaduras disimulan mejor. militares? ¿No te parecen los Como golpes la de de Cuba? Estado? Concluye, Alan, por Alan. favor. Juan Alan, por favor. Carlos. Chile, Argentina, Brasil, ¿Sí? Bolivia, Y ahí está Venezuela, Ecuador, Cuba, Paraguay, Corea del Norte, por favor, lo que fue la Unión concluimos. Soviética. Alan, que eres concluimos, por latinoamericano, favor. si te pide una Concluimos, autocrítica por de la favor. derecha, ¿Mande? reconoce que el Concluimos. golpismo de la derecha pues está feo. Juan Carlos, No, concluimos, Alan, por favor. No, pues básicamente la autocrítica sería esa, y entendiendo que la izquierda y la derecha se están redefiniendo en las claves de los conflictos políticos que estamos enfrentando en el siglo XXI con sus particularidades, que hay que entender que también no son modelos ideológicos acabados, ni la izquierda, ni la derecha, ni las posiciones que se subrepresentan dentro de esto, ¿no? Porque finalmente la experiencia humana va cambiando y está mutando, y particularmente con el cambio tecnológico el cambio es brutal, y en ese sentido pues estaremos viendo cómo se dan redefiniciones y se reabren
debates que parecían cerrados o se plantean nuevos debates entre ambos polos ideológicos, ¿no? De acuerdo. Juan Carlos, muchas gracias. Juan Carlos. Ahí está, bien, Un gusto. bien, el saludo de la paz. Alan, gracias también, pero sobre todo gracias a usted por el favor de su atención. Usted y yo nos vemos, nos escuchamos y opinamos en una siguiente emisión por el Heraldo de México. Que tenga buenas noches.